Muy bien, mis queridos estudiantes, estamos ya terminando la unidad 3. Estamos en el tema 4, transistores unipolares. Ya habíamos visto en el tema anterior los transistores bipolares. Ahora vamos a ver los transistores unipolares. Aquí puedes observar una imagen de un transistor unipolar. En esta imagen nota que este dispositivo tiene 3 terminales, los cuales se indican con la letra D, S y G. Estos son los terminales de el transistor unipolar MPF-102. Vamos a conocer un poco acerca de este transistor y su aplicación en electrónica. Dentro de los transistores unipolares tenemos 2 tipos de transistores: los transistores de campo FET y MOSFET. Estos transistores son conocidos como transistor de unión efecto de campo. Se trata de un transistor hecho de un semiconductor tipo N que tiene un material semiconductor tipo P difundido en él. Aquí, en esta imagen, tenemos un esquema del transistor FET con sus respectivos terminales. Vamos a reconocer aquí, tenemos un terminal D, recuerden el D es drenaje o drenador, como se indica acá. G es puerta o compuerta. Note que G consiste en 2 terminales unidos. Y el terminal S, que es el terminal fuente. En este esquema podemos notar 3 colores diferentes que representan a los semiconductores. Aquí, esta zona pequeña tiene un color verde, representa al semiconductor N. Entonces aquí tenemos al semiconductor tipo N. Igual a este otro lado también está el semiconductor tipo N. La puerta o compuerta son terminales que salen del semiconductor tipo N. Luego tenemos aquí de color rosado una zona bastante extensa que es el semiconductor tipo P. Este semiconductor tipo P está en contacto con los terminales drenaje y fuente. Recuerda que entre el semiconductor N y el semiconductor P, que es toda esta región, existe una región de agotamiento en la unión PN. Acá hay 2 uniones PN, y esto representa la zona de agotamiento. Esta, que vamos a colocar de color azul, representa la zona de agotamiento. Aquí también hay una unión PN y esta es la zona de agotamiento. Entonces, el transistor FET
es un transistor compuesto de un semiconductor tipo N, donde entre estos dos semiconductores tipo N tenemos al semiconductor tipo P entre ellos, ¿no? Esta disposición de los semiconductores da origen al transistor FET, que tiene un comportamiento interesante que vamos a analizar a continuación. Estos son algunos esquemas del transistor efecto campo. Se puede notar que aquí en este esquema tenemos a la puerta conectado a los semiconductores tipo P y al drenaje con la fuente al semiconductor tipo N. Note que el drenaje junto con la fuente están conectados mediante el semiconductor tipo N, y la puerta, que es el gate, está conectado al semiconductor tipo P de un lado y del otro. Debido a que el drenaje con la fuente están conectados mediante un canal negativo, a este transistor FET se le conoce como un transistor de canal N. Si observamos este otro esquema, tenemos el caso contrario. El drenador o drenaje está conectado con la fuente a través del semiconductor tipo P. Y la puerta está conectado con el semiconductor tipo N, con los dos semiconductores tipo N. Debido a que el canal que une el drenador o drenaje con la fuente es el semiconductor tipo P, a este transistor de campo se le conoce como el transistor FET canal P. Por otro lado, tenemos aquí en la parte de abajo a los símbolos de cada uno de estos transistores FET. En el símbolo del transistor FET canal N se muestra una flecha entrando por la puerta. En el símbolo del transistor FET canal P se muestra una flecha saliendo de la puerta. Esa es la diferencia entre estos dos símbolos. Vamos a ver cómo funciona un transistor FET. Aquí en el esquema se muestra ya al transistor FET conectado a dos baterías. Este es un transistor FET de canal N, puesto que el drenaje con la fuente están conectados a través del semiconductor tipo N. Acá a los costados, de color rosado, aparecen los transistores tipo P que están conectados a la compuerta. De color blanco, alrededor del semiconductor tipo P está la zona de agotamiento propio del contacto o de la unión NP. Bueno, por un lado se ha conectado una pila entre la compuerta y la fuente. Por otro lado,
se ha conectado también con una pila el drenaje con la fuente. Entonces estamos alimentando al transistor mediante dos baterías o dos fuentes que vamos a ir modificando en su voltaje para observar lo que ocurre o para observar el comportamiento de este transistor. Cuando el voltaje de la pila que está conectado entre la compuerta y la fuente se mantiene a 0 voltios y el voltaje de la pila que está conectado entre el drenaje y la fuente aumenta en su valor, ocurre que la corriente que circula a través del drenaje aumenta. Observe aquí que para el voltaje de 2 voltios la corriente que entra al drenaje es de 6,2 miliamperios. Aquí en la gráfica podemos también observar este hecho. Para un voltaje entre el drenaje y la fuente de 2 voltios, la intensidad de corriente que le corresponde es de 6,2 miliamperios. En la misma gráfica se puede observar que mientras el voltaje entre el drenaje y la fuente aumenta, la corriente a través del drenaje también aumenta. Eso se indica aquí en la gráfica de color azul. Conforme el voltaje en el drenaje aumenta, la corriente en el drenaje también aumenta. Sin embargo, esto solo ocurre hasta un cierto valor en el voltaje, puesto que conforme el voltaje en el drenaje aumenta, ocurre que la zona de agotamiento en las uniones PN cerca del drenaje van ensanchándose. Lo que ocurre es que al ensancharse van estrangulando o van cerrando el paso a los electrones, es decir, van cerrando el paso al flujo de la corriente eléctrica. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que mientras el voltaje aumenta, la corriente en el drenaje también aumenta hasta que se alcanza un determinado valor en el cual, por más que el voltaje en el drenaje aumente, la corriente ya no aumenta en forma significativa. Se dice entonces que se ha alcanzado una corriente de saturación. Aquí, en la gráfica, la corriente de saturación se muestra de color verde. La gráfica que corresponde para estos valores mostrados aquí en el esquema, es decir, para un voltaje con puerta fuente 0, se puede observar que la corriente aumenta mientras el voltaje también aumenta, hasta alcanzar aproximadamente un voltaje de 5 voltios. A partir de entonces, la corriente permanece constante, conocida como corriente de saturación.
Entonces, este transistor de efecto campo funciona como un transistor que deja pasar la corriente, de modo que la corriente aumenta conforme el voltaje aumenta hasta alcanzar un voltaje que produce una corriente de saturación. Nótese que el comportamiento del transistor es similar para otros valores en el voltaje con puerta fuente. Por ejemplo, para un voltaje entre la compuerta y la fuente de menos 0,5 voltios, el signo negativo significa que la pila está conectada en polarización inversa a la compuerta y a la fuente. Lo que ocurre es que la corriente de saturación es menor que la que se tiene cuando el voltaje con puerta fuente es de 0 voltios. La gráfica sigue siendo similar, solo que la corriente de saturación tiene un valor menor. Si el voltaje en la compuerta fuente en polarización inversa aumenta, en lugar de menos 0,5 voltios, aumenta a menos 1 voltio, se obtiene que la corriente de saturación se alcanza más rápido. Para un voltaje esta vez de 3 voltios en el drenaje, rápidamente la corriente de drenaje se alcanza a aproximadamente en 2 miliamperios. Esto significa que conforme vamos aumentando el voltaje entre la compuerta y la fuente, un voltaje de polarización inversa, cada vez estrangulamos más a la corriente, de modo que la corriente de saturación es cada vez más pequeña o se alcanza para voltajes cada vez más pequeños. Existe un caso extremo, existe un determinado valor para el voltaje con puerta fuente, que en este ejemplo es de menos 2 voltios, en el cual no va a pasar corriente a través del drenaje, por más que el voltaje entre el drenaje y la fuente aumente. Aquí, por ejemplo, para el voltaje de menos 2 voltios en polarización inversa entre la compuerta y la fuente, ocurre esta situación extrema conocida como zona de corte, donde por más que aumentemos el voltaje drenaje-fuente, la corriente es 0. Por ejemplo, para 2 voltios la corriente es 0. Para 3 voltios la corriente es 0. Para 4 voltios la corriente es 0. Para 5 voltios la corriente es 0. Para 10 voltios la corriente es 0. No importa si vamos aumentando el voltaje drenaje-fuente, la corriente siempre es 0. No pasa corriente por el drenaje, porque tenemos un voltaje en la compuerta que está impidiendo el paso de la corriente. Seguro que ya has podido notar el porqué de los nombres drenaje, compuerta y fuente. Se le denomina al terminal que está aquí compuerta porque para determinados valores del voltaje esto va a actuar justamente como una compuerta y va a evitar que la corriente pase a través del semiconductor, a través de este canal. Entonces, regulando el voltaje aquí, es posible impedir el paso de corriente a través del semiconductor. Este es el principio de cómo funciona un transistor del tipo FET.
Vamos ahora a conocer el transistor de efecto campo metal óxido, el transistor MOSFET. A diferencia del transistor FET, el transistor MOSFET tiene un aislante de óxido de silicio que se coloca entre la puerta y el canal. Aquí en el esquema podemos notar a los semiconductores. Acá está el semiconductor tipo N y acá está el semiconductor tipo P. ¿Qué pasa cuando el semiconductor N y P están juntos? Se forma una región de agotamiento, ¿verdad? Claro. Aquí está la región de agotamiento entre el semiconductor P y N. Aquí, en esta zona, se ha colocado precisamente el aislante de óxido de silicio. Luego tenemos que el semiconductor tipo N tiene un terminal conocido como fuente. El semiconductor N también aquí conocido como drenaje, y aquí el terminal puerta está conectado al aislante de dióxido de silicio mediante un electrodo metálico, que es una pequeña planchita. También se muestra aquí cómo se conectan las baterías para poder analizar el comportamiento de este transistor metal óxido, MOSFET. Hay una batería que se conecta entre la fuente y la puerta. Hay otra batería que se conecta entre la fuente y el drenaje. Como puedes notar, nuevamente tenemos dos baterías. Una batería que es la que va a dar corriente a través del drenaje. Hay una corriente de drenaje regulada por esta batería. Y hay una batería que regula la puerta. Entonces vamos a ver el funcionamiento de este transistor MOSFET. Este es el símbolo del transistor MOSFET. Note que hay dos tipos de transistor, igual como el transistor FET. Tenemos el transistor MOSFET canal N y el transistor MOSFET canal P. Vamos a analizar el funcionamiento del transistor metal óxido MOSFET. Aquí se ha colocado las dos baterías que habíamos indicado anteriormente. Una batería en la puerta y una batería en el drenaje. Si la batería en la puerta se mantiene en 0 voltios, ocurre que por más que aumentemos el voltaje en el drenaje, la corriente de drenaje siempre es 0 voltios. Es decir, para un voltaje de puerta 0 hay una corriente 0, por más que el voltaje en el drenaje aumente. Esto se puede visualizar en esta gráfica. Aquí, cuando el voltaje de la puerta es 0 voltios, ocurre que para un voltaje de drenaje de 1 voltio, la corriente es 0.
Cuando un voltaje de drenaje es de 1 voltio, la corriente es 0. Para un voltaje de drenaje de 3 voltios, la corriente es 0. Para un voltaje de drenaje de 5 voltios, la corriente de drenaje 5 voltios. Para un voltaje de drenaje de 10 voltios, la corriente de drenaje también es de 10 voltios. Es decir, mientras que el voltaje en la puerta es 0, no va a circular corriente a través del semiconductor, por más que coloquemos un voltaje de drenaje superior a 1. Ahora, si aumentamos el voltaje de la puerta a 2, como es este caso, se observa el mismo comportamiento. Por más que aumentemos el voltaje de drenaje, la corriente de drenaje es 0 miliamperios. Aquí está. Esta vez para un voltaje de puerta de 2 voltios, se obtiene que si el voltaje de drenaje es 0, la corriente es 0. Si el voltaje de drenaje es 1, la corriente es 0. Si el voltaje de drenaje es 3, la corriente es 0. Si el voltaje de drenaje es 10, la corriente es 0. Esto significa que la puerta presenta un rango de valores, en este caso entre 0 y 2 voltios, entre las cuales, por más que aumentemos el voltaje en el drenaje, la corriente siempre se mantiene en 0 miliamperios. Si seguimos aumentando el voltaje de la puerta, como en este caso a 5 voltios, entonces el semiconductor deja pasar la corriente a través del drenaje. Para 5 voltios tenemos este caso, que si el voltaje de drenaje es 0, la corriente es 0. Eso es lo que indica aquí en la gráfica. Para un voltaje de drenaje 0, la corriente es 0. Sin embargo, si el voltaje de drenaje es 1 voltio, la corriente ya no es 0 miliamperios, sino acá tiene un valor. Probablemente aquí sea de 3 miliamperios. Esta vez, conforme vamos aumentando el voltaje en el drenaje, la corriente también va aumentando. Eso se puede observar aquí en la gráfica de color azul, que conforme el voltaje aumenta, la corriente también va aumentando. Pero esto hasta llegar a un punto especial, hasta llegar a un voltaje especial. En este caso, por ejemplo, cuando se llega a 3 voltios en el voltaje de drenaje, la corriente de drenaje ya no aumenta significativamente, sino más bien alcanza una corriente de saturación. Entonces, nuestro transistor MOSFET tiene también aquí 3 zonas de trabajo. Tiene una zona de corte, que en este caso, en el ejemplo, está dado para un voltaje en la puerta de entre 0 y 2 voltios. Pero si el voltaje en la puerta es mayor a 2 voltios, ocurre que el transistor puede tener una zona de trabajo activa, en el cual, conforme el voltaje en el drenaje aumenta, la corriente en el drenaje también aumenta, hasta cierto valor, en el cual, por más que el voltaje de drenaje aumente, la corriente de drenaje ya no aumenta, y entonces se alcanza la zona de saturación.
Entonces el transistor MOSFET, al igual que el transistor FET, presenta tres zonas de trabajo: la zona de trabajo activa, la zona de saturación y la zona de corte, en el cual no pasa corriente por más voltaje que coloquemos en el drenaje. Aquí, por ejemplo, hay un circuito preamplificador con FET para micrófono. Muchas veces queremos que pequeños sonidos puedan amplificarse en un micrófono. Entonces podemos utilizar un circuito como este. Para ver el circuito de forma más concreta, aquí se tiene el circuito amplificador. Ustedes pueden reconocer aquí algunos dispositivos que ya hemos visto anteriormente. Tienen, por ejemplo, los transistores de campo FET. Acá también hay otro transistor de campo FET o MOS. Bueno, hasta aquí hemos entonces terminado el tema 4, el último tema de la unidad 3. Estaremos entonces viéndonos ya en la última unidad, que es la unidad 4. Hasta entonces, mis estimados estudiantes, y sigan estudiando con mucho esfuerzo.